Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría y un gozo inmenso el poder dirigirme a ustedes para meditar en tu palabra, para poder perseverar en ella y ponerla por obra, para poder deleitarnos en la palabra con gozo y alegría siempre, Señor, porque es una bendición poder estar en ella como está en uno en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como el pez está en el agua y nace, crece, reproduce y así somos nosotros en Cristo. Somos, somos y vivimos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de nuestros poetas lo han dicho, Señor, que somos hijos tuyos. Hoy es día 11, el lunes 11 de octubre del año 2021 y vengo a repetir la palabra, la segunda parte de los efectos físicos mentales de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye y es verdadero alimento físico, emocional y espiritual. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y glorificamos, dándote la gloria, la honra, la exaltación y la adoración. Hoy vengo poniendo en tus santas manos, Señor, este momento, Señor, de meditación de la palabra, Señor, para que tú, Señor, te muevas en medio de nosotros, Señor, y la palabra se haga un rema, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos benditos en la ciudad y en el campo, en nuestro entrar y en nuestro salir, que en todo lugar, Señor, la palabra de Dios sea un rema que vaya, nos acompañe donde quiera que vaya. Como dice tu palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que de día y de noche medites en él y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque así verás prosperar tu camino y en todo te irá bien. Tu palabra es verdad y es un rema. Tu palabra, Señor, es una promesa, Señor, que en Cristo es sí y en él amén. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Así como la mayoría del planeta Tierra está cubierta de agua, así es la presencia de Dios. Cubre, como cubren las aguas la mar, cubre la presencia de Dios, Señor, esta tierra. Por lo cual no tendríamos ninguna excusa ni valdría justificación alguna para no poder exaltar, adorar y bendecir el nombre del Señor. Por lo cual, en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 13 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, y con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque los que estáis fuera, fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y otra vez os digo que la mayoría de los cristianos sinceros se han abstenido de toda clase de exceso, basándose en las advertencias de la palabra de Dios y obedeciendo los principios universales de la palabra de Dios. Es un hecho establecido que tomar el alcohol es un factor contribuyente a una serie de enfermedades físicas y mentales y a la gran cantidad de incidentes que se dan entre las personas y accidentes de tránsito. Por eso debemos tener carácter y convicción para decir no al alcohol. Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos enseña, en el libro de Jeremías, capítulo 35, verso 1 al 8. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de sus aposentos, y dales a beber vino.
Vea que, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando tenemos una vida recta vamos a tener pruebas y vamos a tener que recibir nosotros esas pruebas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos, y todos sus hijos, y toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, el aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Era un hombre de Dios. Imagínense ustedes estar ante la presencia de una persona de la autoridad de Jeremías o de cualquier ministro de Dios de alta talla y que venga la seducción a través de él como prueba de Dios. Hay que tener convicciones profundas para no doblarse. En el verso 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitos tazas de copas llenas de vino, y le dije, dad de beber vino. Hay que resistir la tentación. Estos muchachos habían obedecido y resistieron la tentación de una autoridad, que la misma autoridad los inducía a tomar. Parecía de ser desobediencia, pero a la postre era la bendición de Dios. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonabad, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberás jamás vino, y ni vosotros ni vuestros hijos. Vea, Dios nos manda una abstinencia, porque ningún borracho herede el reino de los cielos. Hay que tener dominio de sí mismo, para cuando le induzca una autoridad o cualquier persona que sea, su jefe, su patrón, etcétera, etcétera, que le induzca a tomar. Hay que tener convicciones profundas para no dar el pie al resbaladero. Hay que resistir la tentación como el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Y le dijo además, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Eso, la obediencia al filial, a la familia, nos va a dar larga vida, nos va a dar longevidad. Y dice, y vuestros hermanos y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonabad, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Vea que hay una honra filial que pasa al Nuevo Testamento en el libro de Efesios 6, 1 y 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre ella. Vea cómo la obediencia siempre es bendecida. Los recabitas aparentemente habían desobedecido y estaban en rebelión, pero vea, la postre los llevó a la bendición. La palabra, según la palabra, los recabitas fueron bendición y fueron puestos como señal profética. Vea el verso 17. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. El rechazo a la palabra de Dios trae consecuencias nefastas. Vea cómo muchas veces se nos amenaza y hacemos
oídos sordos a lo que se nos dice. Cuando hay un llamado divino, debemos ser prestos a obedecer al llamado divino. Eso trae recompensas. Y cuando nuestro oído está presto a escuchar, siempre habrá bendición. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por tanto, obedeciste al mandamiento de Jonabad, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hicieres conforme a todas las cosas que Él os mandó. Vea que la obediencia filial trae larga vida y trae bendición, trae prosperidad, gozo y alegría. Vea que se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice, porque las promesas de Dios son sí en Cristo y en Él amén. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonabad, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es una posteridad prometida, la posteridad que Dios ha prometido a todos los que le amamos y le obedecemos. Por ejemplo, no fumar ni tomar licor. Dios nos preserva la vida a los cristianos de no hacer un enfisema pulmonar o traer enfermedades degenerativas por el fumado, la nicotina o el alcohol. Otra plaga moderna es el SIDA, que cayó en la humanidad en los años 1980. Esa plaga dada a la inmoralidad sexual. Los cristianos nos estamos lejos de eso, y nosotros, porque nosotros practicamos la monogamia y no tenemos estilos de vida alternos. En el Salmo 17:4 dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Vea cómo la obediencia a la palabra trae buena remuneración, trae un alto rédito y somos bendecidos. A lo cual nos dice y nos alienta a tener una vida monógama. En el libro de Proverbios, capítulo 5, versos 18 al 21, el sabio Salomón dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Debemos ser nosotros obedientes a la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra nos advierte a nosotros con toda sublime verdad, que si nosotros acogemos en nuestro corazón los principios eternos, tendremos gozo y alegría y una vida maravillosa. El mismo proverbista, en Proverbios 5, 10 al 12 dice: no sea que extraños sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Cuántas veces hemos cometido, Señor, nosotros siendo jóvenes, errores garrafales, entrando en adulterio, fornicación, lujuria o alguno de estos pecados, y hemos pagado caros y hemos llegado a viejos sin sentido en la vida y viviendo solos? Y gimas al final cuando te consuma tu carne y tu cuerpo, cuando la vejez lo azote a uno y las enfermedades empiecen en nuestras vidas, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Vea cómo la palabra de Dios nos advierte claramente sobre estos asuntos, y nosotros debemos obedecer. Y usted me dirá: esto es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4, dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vea que es honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice la palabra. Qué hermoso, qué hermosura es saber que uno agrada a Dios con su estilo de vida,
con un estilo de vida que respeta y honra tu palabra. La palabra de Dios aplicada en este modo no solo da la victoria sobre el pecado, también es un arma de Dios que ha destinado para derrotar al mismo diablo. El apóstol Pablo indica en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es un arma indispensable para la guerra cristiana, y las partes de la armadura cristiana enumeradas en Efesios capítulo 6, sin un estudio minucioso, el conocimiento de la palabra y cómo aplicarla a un cristiano carece de un arma de ataque. No tiene un arma con que lanzarse sobre Satanás. Por ejemplo, para el cristiano, el uso de la palabra es como un arma que encontramos en Lucas capítulo 4, verso 1 al 3. Ve la tentación de Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado en espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Es importante hacer notar las frases del versículo 1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Al terminar las 3 tentaciones, leemos en el verso 14 de Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Antes de enfrentarnos al enemigo, el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, como debemos estar nosotros. Solo de esa manera podemos confrontar y vencer al enemigo con la espada que es la palabra de Dios. Jesús fue capaz de iniciar en el poder del Espíritu Santo el ministerio que el Padre le había asignado. Hoy necesitamos esta lección que los cristianos debemos aprender. Hay muchos cristianos que han sido llenos del Espíritu Santo, pero que no ministran el poder del Espíritu Santo. Posiblemente es porque hemos aprendido que no hemos aprendido a empuñar la espada que es la palabra de Dios y así repeler la acción del destructor. Por esto, aconseje que debemos tener prioridad en estudiar la palabra de Dios sin descuidarse de su presencia. Los primeros cristianos de la era apostólica, aunque por lo general sencillos e indoctos, ciertamente seguían el ejemplo del Señor, aprendiendo a conocer y a valerse de la palabra de Dios como arma ofensiva en el conflicto espiritual que les vino cuando hicieron la profesión de fe en Cristo. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 2, verso 14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan declara 3 cosas acerca de estos jóvenes. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos y ellos han vencido. La razón que estos jóvenes cristianos fueron fuertes y capaces de vencer al maligno era porque tenían la palabra de Dios morando en ellos. Y esta fue la fuerza espiritual. La única causa de semejante fuerza y victoria es un perdurable conocimiento de la palabra de Dios, y por eso debemos instruir a toda la iglesia, principalmente a los jóvenes. El sabio Salomón en Eclesiastés 11:10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
En otras palabras, la adolescencia y la juventud son apariencias efímeras y externas, que en modo alguno alteran las realidades espirituales que atañen a todas las almas por igual. Se ha sugerido la forma de suplir estas necesidades, una enseñanza bíblica cabal a la juventud, a lo que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vea cómo la palabra de Dios siempre debe ser prioridad en nuestras vidas, y entre obedecer la palabra de Dios y obedecer los mandamientos del mundo, obedezcamos a Dios. A lo cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, verso 20 y 21: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando profanas pláticas sobre las cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia de Dios sea contigo. Hace falta repetir estas advertencias hoy, porque muchas veces las hemos olvidado. En muchos casos es posible que el joven adquiera un conocimiento inadecuado de las enseñanzas bíblicas y cómo aplicarlas a la vivencia diaria. A lo que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 11, dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se revelan tres elementos de la victoria: la sangre, la palabra y el testimonio. La sangre es el símbolo del sello de la obra terminada de Cristo en la cruz, y de todo lo que ellos nos pone al alcance de las bendiciones, el poder y la victoria. Por medio de la palabra llegamos a conocer y a comprender todo lo que la sangre de Cristo ha comprado para nosotros. Finalmente, nuestro testimonio de lo que la palabra revela respecto a la sangre, así convertimos en realidad eficaz la victoria de Cristo sobre el maligno. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña que hay que vivir, hay que conocer la palabra, porque la palabra es el verdadero alimento para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Hoy me presento delante de la presencia de nuestro Dios para alabarte y exaltarte, bendecirte y glorificarte, para darte toda gloria, honra, alabanza, exaltación y adoración. Que vengan los mejores tiempos, los tiempos de refrigerio, donde la palabra de Dios, Señor, y el pueblo, Señor, que pasa, Señor, una crisis existencial hoy, Señor, una crisis, Señor, del poder de Dios, Señor, porque hemos ignorado la palabra, porque la palabra de Dios es poder de Dios, no es filosofía de hombres. Y hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas propicio a nuestras vidas y nos reveles tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que llena de poder, llena de autoridad. Esa palabra que transforma al más vil y ruin pecador, Señor, en un verdadero y auténtico Hijo de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga y que esta semana sea pletórica de bendiciones. Amén. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.